de un 30% de compromiso pulmonar, ¿ok? Está manejado en piso con cambio de bienestar a 3 litros por minuto, con las funciones vitales estables, se puede decir. Cuando está hospitalizado, presenta el paciente un dolor abdominal, con fósil de derecha, náuseas, baja de apetito, hay una leucocitosis en el hemograma, y cirugía lo evalúa y le cataloga como apendicitis aguda y lo programa para hacer la operación. Entonces, acá la pregunta que se hace es, ¿cuál es el dispositivo de administración de oxígeno que usarás en el paciente? ¿No? Si das una anestesia regional, ¿no? ¿Qué dispositivo vas a usar? O sea, sabiendo que hay varios tipos. Entonces, es muy importante entender las indicaciones para cada tipo de administración de oxígeno, ¿ok? Entonces, empecemos. ¿A qué se refiere cuando decimos oxigenoterapia? ¿No? Oxigenoterapia pues, es un conjunto de técnicas, procedimientos, ¿no? Donde vas a dar oxígeno a una concentración mayor a lo que es el medio ambiente, o sea, mayor al 21%. Eso es oxigenoterapia. Y también entender que una saturación de oxígeno menos del 90% o una presión arterial de oxígeno menos de 60 ya es una hipoxia tisular, ¿no? Esos son valores donde no es normal. Acuérdense que el oxígeno, la composición, pues, en el aire, perdón, el porcentaje de oxígeno es 21%, ¿ok? También tienes lo que es el nitrógeno, que es muy importante, porque el nitrógeno evita, pues, que se colapsen los alveolos. Eh, ¿Cómo se mide el oxígeno? Cuando ustedes van a ver, o cuando van a dar oxigenoterapia a un paciente, tiene que tener conjunto lo que es una fracción inspirada de oxígeno, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno es la concentración o la fracción de oxígeno que estás dando en un dispositivo. Por ejemplo, si yo doy a un paciente con un FIO de 32%, es una forma de expresar, ¿no? Algunos lo ponen en decimales de 0,32. Cualquiera de las dos es válido. ¿Okay? Hay que ver en el hospital cuál de esas formas lo usan, tanto en porcentaje o como en decimal. ¿Okay? ¿Cómo se mide la oxigenación? Hay 4 formas para medir. Uno se mide con la presión arterial de oxígeno. Este dato aparece en el AGA. Es un método invasivo que hay que tener. ¿Okay? Uno es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno puede ser presentada pues, ¿no? en el aparato que es no invasivo, en la monitorización, y también aparece una saturación de oxígeno en el AGA, o sea, en los arteriales también puede aparecer. ¿Okay? Otro que hay que hallar siempre para antes de dar oxígeno a un paciente es lo que es el PAF. El PAF es el cociente de presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Y el otro importante, y muy importante, es el gradiente alveolar arterial. Esas cuatro mediciones sería lo ideal hallar o ver en un paciente antes de dar oxigenoterapia. ¿Okay? Eh, ¿Cómo clasificamos una falla respiratoria? Acuérdense ustedes que la falla respiratoria, pues, eh, se llama falla respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60. ¿Ya? Cuando la presión arterial es menos de 80, es una hipoxemia. Y más de 80 es lo normal. Lo normal es que la presión arterial de oxígeno sea de 80 a 100. ¿Ya? Menos de 80 es una hipoxemia y menos de 60 es una falla respiratoria. Ahora, las clasificaciones de esas son 4 tipos, ¿no? La tipo 1, que es la hipoxémica, cuando solamente se afecta la presión arterial de oxígeno. Por ejemplo, el famoso COVID. El famoso COVID, lo que se ve en el AGA es que la presión arterial de oxígeno está bajo y todo lo demás está normal. El tipo 2, el famoso llamado hipercápnica, es aquel paciente, pues, por ejemplo, donde solo está alterado el CO2, solo el CO2, por ejemplo, en los obesos, ¿no? Los obesos mórbidos, por ejemplo, cuando tienen EPOC, ellos van a ver que todo está normal, pero el CO2 está alto. ¿Ya? O aquellos pacientes que son postoperados también, de anestesia, van a recuperación y cuando quedan con una sedación residual, van a hipoventilar. Cuando hipoventilan, el CO2 se eleva, entonces hacen hipercambio, tipo 2. Y el tipo 3 es lo que se conoce la perioperatoria, una falla respiratoria de tipo perioperatoria, o sea, aquellos pacientes que han sido sometidos a una cirugía y van a recuperación, ellos tendrían una falla respiratoria de tipo 3, ¿ya? En sí, el tipo 3 se puede catalogar como una combinación entre tipo 1 más un tipo 2.
Lo llaman tipo 3 para diferenciarlos porque es una falla respiratoria, no por una enfermedad en sí, sino es una falla respiratoria por rezagos de anestesia residual que queda en el paciente. Entonces le ponen tipo 3. Y el tipo 4 pues se asocia pacientes que vienen chocados, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente con una hipovolemia importante, una hemorragia importante, va a ir bueno, al hospital y van a ver pues que hay una presión arterial de oxígeno muy baja, ¿no? Entonces, eso es tipo 4 asociado a un choque hemorrágico, se puede decir, ¿ok? Entonces, siempre un paciente que sea tipo 1, exclusivamente tipo 1, es bien raro. En el COVID hemos visto que sí, al inicio es tipo 1, pero ya después algunas enfermedades respiratorias se comportan como una combinación de 1 más 2, ¿no? Y algunos anestesiólogos nosotros lo ponemos tipo 3 cuando tenemos un paciente en la recuperación. Eso es muy variable. Las clasificaciones, lo más importante de lo que ustedes tienen que diferenciar es aquí llama tipo 1 y aquí llama tipo 2, ¿no? En tipo 1, como hemos visto, el tema es la hipoxemia, es la presión arterial de oxígeno. En otras palabras, el tipo 1, la gravedad es mucho mayor, ¿no? Porque el tema está, hay una lesión en el parénquima, sea pus, sea secreción, atelectasis, etc. Donde el gradiente está bien alto. El gradiente está alto porque entre la unión de alveolo y arteria hay un, hay una, hay un espacio donde se acumula, ya sea agua, ya sea secreciones, ya sean pus, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que el gradiente alveolo arterial sea alto. En el tipo 1, todo esto está alterado. En el tipo 2, ustedes van a ver que los pulmones están limpios. El tema no es el alveolo, el tema no es que ya lo orgánico acá, el tema acá es la hipoventilación. El paciente respira menos de lo usual. Entonces, el gradiente está normal, o sea, el gradiente está normal porque la lesión alveolar no existe, no está sano, el CO2 está alto por alguna alteración externa, ¿no? Por ejemplo, los obesos, aquellos pacientes que están postrados, donde el centro respiratorio está alterado, entonces ellos hipoventilan, entonces ellos ya ingresan con una hipercapnia. Estos conceptos es muy importante saber porque cuando haces un diagnóstico, pones una evolución del paciente, algunos ponen IRA tipo 1, IRA tipo 2, o ponen IRA tipo 1 más el tipo 2. Entonces, es importante saber la diferencia. ¿Okay? En tipo 1, el pulmón está comprometido, en el tipo 2, el pulmón no está lesionado en sí, ¿no? Son factores externos. Los mecanismos de hipoxemia son 5 tipos, ustedes esto lo han visto en fisiología. Uno es la hipoventilación, ¿no? Donde el paciente hace CO2 alto, o sea, se puede decir que es una falla tipo 2, los obesos. Cuando hay una alteración en ventilación-perfusión, ¿no? Por ejemplo, en una neumonía, ¿no? Una neumonía está alterado, pues ese espacio entre el alveolo y arteria, entonces no hay una buena difusión en un trastorno de difusión. Por ejemplo, puede ser una fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar pues es un paciente que ya crónicamente eh, la, zona de, la zona del espacio entre alveolo y arterial está, se puede decir, comprometido. Entonces ahí no hay un buen pasaje de oxígeno y alveolo arteria. Es un trastorno de difusión. O los famosos show, ¿no? Los famosos show, por ejemplo, cuando tú ves los embolismos donde el coágulo, donde sí hay ventilación, pero el coágulo obstruye la sangre, por ende el paciente no está oxigenado a la sangre. Ese es el y la reducción de la presión inspirada de oxígeno, ¿no? Cuando yo me voy, por ejemplo, a Oroya, me voy a estación de Pasto, la concentración de oxígeno baja. Entonces, cuando yo voy a esos lugares, me va a dar pues, hiperventilación para yo compensar, o sea, respiro más para compensar la deficiencia de oxígeno. Son 5 tipos de mecanismos de hipoxemia que nos explica cómo el paciente puede tener una falla respiratoria. Entonces, el objetivo, ¿cuál es cuando yo uso oxigenoterapia? El objetivo es que yo llevo a mi paciente, si está yendo mal, viene al hospital, está yendo mal o está en recuperación, yo tengo que hacer que mi paciente sature más del 92%, ¿ok? Lo normal es que sature más del 92%. Si no se consigue esto, tengo que darle oxigenoterapia, ¿ok? Mi meta es más de 92 hasta 96, porque también si yo tengo un paciente que satura 95, 96,
digo, ah, no, le pongo oxígeno y lo llevo a 100%, eso es una mala práctica. ¿Ok? Entonces, lo normal es suficiente 92, 93%, ¿no? Si satura así, lo dejo. ¿Ok? Pero si el paciente satura menos de 92, le pongo su oxígeno para yo lograr que sature más de 92. Esto siempre grabes en la cabeza, ¿ok? El oxígeno no se da al paciente para, no, por si acaso, ¿no? El oxígeno se da al paciente con un objetivo, ¿ya? Pues a veces uno ve en el hospital a un paciente, le das oxígeno y le preguntas, ¿por qué le das oxígeno? ¿No? Está con 100% de oxígeno. Y a veces no te saben responder, ¿no? Dicen, no, pero por si acaso. Así que chicos, el oxígeno se da cuando es menos de 92%. Y la meta es llegar a 93, 94, con eso es suficiente. No intentar llevar al paciente a más de 96%, porque eso ya es una hiperoxemia y también hace daño. Bueno, la evidencia está bien clara, ¿no? Donde dice que una saturación más del 92% causa hiperoxia. Y la hiperoxia o la hiperoxemia lesiona los pulmones. Hay casos especiales, casos raros, donde se puede decir, donde el paciente, un 88% a un 92%, es lo normal. Por ejemplo, en los que tienen EPOC, en los obesos, los que tienen apnea del sueño, ellos saturan 90%, 91%, ese es su basal. Entonces, siempre al paciente con esta sala de operaciones hacemos una evaluación perioperatoria, ¿no? Y preguntamos enfermedades que usted tenga. El paciente me dice, yo, doctor, yo fumo, es obeso, en la noche ronca, entonces su diagnóstico es apnea del sueño, y cuando vas a la operación satura 90%, y le pongo oxígeno. A ese paciente también le hago daño, porque ese paciente, por su patología respiratoria, él, pues, ese valor es normal. Ahora, si ese paciente satura 85, ahí sí le pongo oxígeno. ¿Por qué? Porque en ellos la meta es más de 88%. Entonces son patologías así inusuales donde la meta sería más de 88%. Tampoco lo voy a llevar a 100% porque le haría un daño mayor todavía. ¿Ok? Entonces acuérdense bien las excepciones y objetivos de la oxigenoterapia. ¿Cuáles son los sistemas para ayudar oxígeno al paciente? eh, Hay dos tipos, ¿no? Generalmente la ventilación mecánica, que ya es la última opción que tiene el paciente, donde ya es algo invasivo, donde el paciente hay que intubarlo, ¿no? Por ejemplo, los famosos COVID, en un estado severo, en un distrés severo, pues se lleva una ventilación mecánica. Y lo otro que es una ventilación espontánea, donde tenemos dos tipos, dos sistemas, de bajo flujo o de alto flujo. Eso es lo que usamos siempre en sala de operaciones, tanto en sala de operaciones como recuperación, o en emergencia también, usan estos dos sistemas. ¿Ok? Hay que ver cuál es la diferencia, en qué caso se podría usar. Entonces, tenemos de bajo flujo, tenemos la cánula binasal, una máscara simple y una máscara con bolsa de aire reservorio. ¿Ok? Son tres o cuatro tipos de sistemas de bajo flujo. De alto flujo tenemos el famoso Venturi. El Venturi hay varios tipos, individuales, hay Venturi con válvula regulable, ¿no? Y hay algunos Venturis personales, se puede decir, ¿ok? Y acá también se puede hablar mucho de cánula binasal de alto flujo. No está acá en la diapositiva, pero también existe, ¿no? En la cánula binasal de alto flujo, que ahora se puede estar de moda por eso el tema del COVID. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos sistemas? Eh, de bajo flujo y de alto flujo. Se dice que es de bajo flujo porque son dispositivos de concentración variable. ¿Ok? ¿A qué se refiere cuando yo digo que de bajo flujo se llama concentración variable? El CO2 no es exacto. Por ejemplo, si yo uso cánula binasal a 2 litros, según la teoría estoy dándole 28% de CO2, la teoría, ¿ya? Pero ese 28% no es fijo, no es exacto. Esto va a depender mucho del paciente. O sea, el CO2 depende del patrón ventilatorio del paciente. El paciente hiperventila, o sea, tiene una frecuencia respiratoria de 30, por ejemplo, ese CO2, que en teoría es de 28%,
no va a ser 28, va a bajar a 24. Por eso se llama de bajo flujo, son concentraciones variables. Otro ejemplo, si tengo un paciente que está con un cándalo nasal de 3 litros, sería 32%. Pero si es un obeso, él hipoventila. Al hipoventilar, este FIO2 no va a ser 28, 32%, va a ser un poquito más. ¿Okay? Entonces, el FIO2 de un dispositivo de bajo flujo depende mucho del patrón ventilatorio. O sea, el FIO2 no es exacto, no es constante, es un aproximado. ¿Ya? En cambio, los dispositivos de alto flujo tienen concentración fija. El FIO2 es constante. Si yo le pongo un Venturi y me dice que el FIO2 está en 40%, ese FIO2 siempre va a ser 40%. No va a cambiar por más que el paciente hipoventila o hiperventila. No le interesa el dispositivo. ¿Ok? Y no depende mucho del patrón ventilatorio. Esa es la gran diferencia entre dispositivos de bajo o de alto flujo. O sea, en la práctica, el de alto flujo tiene mejor llegada de oxígeno al paciente. Es más exacto, es fijo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia no es que bajo flujo sea porque hay poco oxígeno y alto es mucho oxígeno. No, no, no. La diferencia es por la constancia del FIO2. Y depende mucho de que cómo está el paciente. ¿Ok? En bajo flujo depende mucho de cómo está el paciente, ¿no? Si hiperventila o hipoventila. Entonces acá hemos visto, por ejemplo, mira, cuando hay un gráfico, cómo diferencias de bajo flujo a alto flujo. Alto flujo es que yo doy una cándula a 30 litros por minuto, como es tanto el flujo de oxígeno, arrasa con todo y llega al alveolo. ¿Okay? En cambio, si yo doy de bajo flujo, en poco litraje, lamentablemente esto se pierde y por eso que esto va a variar mucho de acuerdo a cómo está el paciente, ¿no? Si está hiperventilando o hipoventilando. Empecemos con la cánula nasal, que es lo que más se usa en los hospitales, incluso en recuperación o en sala de operaciones, que sería el dispositivo básico y sería bueno empezar con esto, ¿no? Porque primero, porque es más fácil para que use el paciente y segundo, porque se usa menos cantidad de oxígeno. Siempre cuando pones una binasal, ponle con un frasco de agua, porque el oxígeno que tú das directo es seco y esto lesiona la fosa nasal, ¿no? La faringe, etcétera. Entonces, si tú lo combinas con agua, pues va a ser un aire, un oxígeno humidificado, ¿no? Va a ser más tolerable por el paciente. En la cándula binasal, eh, hasta 5 litros se puede dar, algunos dicen hasta 6 litros. Es cómodo para el paciente puede comer, puede hablar, y las concentraciones de oxígeno es de 24% a 40%. ¿Sí? De acuerdo a cuánto le pones. Si pones 5 litros, sería 40%. ¿Ok? Obviamente de que si yo en las fosas nasales hay mucha secreción, esto obstruye el oxígeno que yo estoy dando. Entonces, si un paciente está con mucha secreción nasal, lamentablemente eso no le va a ayudar, ¿no? Porque lo que yo le ponga no va a llegar bien hacia abajo. Pero sí es práctico porque el paciente puede hacer todas sus cosas. Después tenemos máximo cálculo de 40%, 40. El siguiente es una máscara simple. Es una máscara simple donde yo puedo llegar hasta 60% de FIO2, de 5 a 8 litros. ¿Ok? Si yo le pongo de 7 a 8 litros, le pongo un FIO2 de 60%. Si yo le pongo 6 litros, sería de 40%. ¿Ok? Acá el tema está que es incómodo, el paciente tiene que ponerse acá cubre lo que es la fosa nasal y la boca, entonces el paciente como que no podría comer bien, se incomoda, porque el aire que llega acá también le puede, ¿no? La piel se reseca, etcétera. Pero si con la cándula no va bien el paciente y no se logra el objetivo, que es más del 92%, hay que usar la máscara simple. Y el otro dispositivo, se puede decir que es el mejor entre lo que es de bajo flujo, es la máscara con bolsas de reservorio. Esta máscara con bolsas de reservorio, yo le puedo dar hasta 15 litros. Si yo le pongo 15 litros, el FIO es de 100%. Acuérdense, eso es de 100%. Si yo a un paciente le pongo una máscara con bolsas de reservorio y veo que no mejora 1 o 2 días, eso es un mal pronóstico. ¿Ok? Acá tenemos una máscara con bolsas de reservorio hasta 15 litros, ¿no? Si yo le pongo de 10 a 15 litros, el 100%. Si le pongo 9 litros,
90%, ¿no? ¿Por qué? Porque esta máscara tiene unas válvulas que permite o que evita que todo el oxígeno que está acá se escape, ¿no? Solamente sale el CO2 y todo el oxígeno va al paciente. Es por eso que llega a un 100%, ¿no? Bueno, hemos visto de que esto es incómodo para el paciente también, ¿no? Porque cubre toda la fosa nasal y la boca. Pero esto hay que usarlo si el paciente no se logra su objetivo que uno está buscando. Y acá tenemos lo que es el famoso Venturi. La mascarilla tipo Venturi nos puede dar un tiro de 24% hasta 60%. ¿Ok? Como hemos dicho, hemos quedado bien claro que la máscara de Venturi o de alto flujo es independiente del patrón ventilatorio. O sea, su PIO2 siempre va a ser constante. Su PIO2 no va a variar, por más que el paciente está en un estado de hipoventilación. ¿Ok? Y los tipos Venturi hay varios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que son los individuales, donde uno pone de acuerdo al color. No sé si han visto esto en una emergencia. Si ustedes ponen este azul, es un FIDO de 24%. Pone rojo de 40%. Entonces, en sí se usa muy poco porque no es tan práctico, o sea, no es práctico usar en una emergencia o usar operaciones, porque hay que estar poniéndole de acuerdo al color y de acuerdo al color es el FIO2, ¿ok? Y lo más práctico para un paciente es esto, la mascarilla con Venturi con válvula regulable, ¿no? Esto sí han visto ustedes en emergencia o en sala de operaciones, van a ver donde esta válvula ya está ya destinado, ¿no? Por ejemplo, dice 3 litros. Se pone 3 litros y se supone que es de 26%. Se pone 6 litros, se supone que es de 31%. Esto da FIO2 de 26 hasta 50%. ¿Okay? Y acá tenemos desde la sonda binasal hasta la máscara Venturi, lo que hay en un hospital. La cámara ya como les he comentado, es lo último que se está usando por el tema de que es más exacto el FIO2 como muy parecido al Venturi, solo que esta cánula pues no cubre toda la boca, la nariz, solamente llega a las fosas nasales, es más práctico se puede decir. Como ellos ponen 60 litros, 50 litros, entonces hacen un barrido del CO2 del espacio anatómico, o sea, hace un puente se puede decir. Acá está la cánula de alto flujo, mira, este es el aparatito, y acá llega el paciente, ¿no? Una cánula que llega al paciente. Entonces va de 10 litros hasta 60 litros y te puede dar FIO2 hasta 100%. Y otra ventaja, ¿cuál es? De que esta cánula de alto flujo es aire humidificado y calefacción, con calefacción, o sea, es un aire que entra a temperatura del paciente. Entonces es más tolerable, es más placentero para el paciente. Antes un cuadrito, bueno, para que tengan en cuenta, ya que estamos en el COVID, mucha gente piensa de que un paciente cuando está con estos dispositivos, de cánula binasal, o Venturi, o máscara con bolsas de reservorio, el virus se expande más, ¿no? O sea, como que el virus se extiende más. Por ejemplo, si yo pongo cánula binasal, le pongo a 5 litros del paciente, son 40 centímetros que el virus puede llegar, ¿ya? Yo le pongo, yo le pongo una máscara con bolsas de reservorio, mira, llega hasta 20 centímetros. O sea, ¿cuál es el dispositivo más seguro para el COVID? Es una máscara con bolsas de reservorio. ¿Ya? Acá la extensión o la propagación del virus no es no se expande mucho comparado a la cánula binasal, ¿no? A veces uno tiene mal concepto de que una máscara difunde más al virus. ¿Qué es lo que pasa cuando yo uso el oxígeno en forma liberal, ¿no? Se me ocurre, no, está con 94%, le pongo pues cánula binasal y llego hasta 100% y estoy feliz. La oxigenoterapia pues tiene complicaciones, ¿no? Si yo doy mucho oxígeno, puedo retener CO2. Cuando un paciente, por ejemplo, un obeso, que satura 90%, que para él es normal, yo le pongo oxígeno, ese paciente a las 2 horas va a estar planchado, va a estar con sueño.
¿Por qué? Porque cuando yo pongo mucho oxígeno, aumenta su CO2. Al aumentar el CO2, causa un edema cerebral. Un edema cerebral te da sueño. Y eso es muy peligroso. También se ha visto toxicidad de oxígeno. O sea, el oxígeno libera radicales libres y esto puede alterar otros órganos, tanto el corazón, los riñones. Es por eso, sobre todo, hay neonato, ¿no? Hay un neonato, por ejemplo, y yo soy más exacto con el oxígeno, porque yo sé que el oxígeno en los neonatos sería muy perjudicial, ¿no? Porque va a llevar incluso a una falla multiorgánica, ¿ok? Atelectasia, ¿no? Si yo pongo mucho CO2 y tiene una hiperoxemia, nos puede llevar a zonas atelectasiadas, ¿no? Entonces esas zonas son campo para que el paciente se pueda infectar. La contaminación bacteriana, obviamente cuando yo pongo 10 litros con una máscara con bolsa, pues con más traje puede llevar más bacterias y también necesidad de piel y de mucosa. Acá, por ejemplo, se ha visto de que si yo tengo un manejo de oxígeno conservador, o sea, que sature más del 94%, la mortalidad baja a un 8%. O sea, en otras palabras, un oxígeno manejado de forma liberal, hay más mortalidad. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están, chicos? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? Pérez Prado, dice. Que revisen esta exposición porque el caso clínico se basa en los conceptos que hemos conversado, ¿ya? Para que les sepa para ustedes más accesible hacer la resolución del caso clínico. Entonces, todo bien, ¿verdad? Sí, doctor, todo bien.